Bitcoin cae un 6% en pocas horas, iniciando un cambio de tendencia en gráfico horario que puede alargarse hasta niveles inferiores. Así que en este vídeo haré un análisis de Bitcoin de hoy, comentando la última hora de Bitcoin y qué podemos esperar durante las próximas horas del mercado de criptomonedas en general. Tal y como comentábamos ayer, el porcentaje de subida o el porcentaje de caída que lleva a cabo un activo en un periodo de tiempo determinado no es ni mucho menos tan importante como sí que lo es la afectación técnica que tiene sobre el mismo activo ese porcentaje de subida o porcentaje de caída. Y durante el día de ayer, para que lo entendamos, Bitcoin cayó un 5,02%, un porcentaje en este caso de caída mayor que, pues, por ejemplo, el 4,81% de subida que formamos el día 10 de noviembre, ¿no? Sin embargo, pese a que la caída de hoy, de ayer, mejor dicho, es superior porcentualmente hablando a la subida del 10 de noviembre, es mucho más importante esta subida de aquí a efectos técnicos, porque después de un intento de ruptura de los máximos históricos anteriores, además de nivel de resistencia, y después de 3 días completos de desaceleración, este porcentaje de subida del 4,80 y pico por ciento confirmaba la ruptura de todos esos niveles, con lo cual dejando atrás un movimiento correctivo en rango importante y dando paso a una hipotética subida libre. Sin embargo, la caída de ayer, que fue superior al 5%, simplemente forma parte de eso, de una caída, de un porcentaje o de una estructura de pullback o de movimiento correctivo que no tiene ningún tipo de afectación técnica y que en términos diarios podría extenderse sin ningún tipo de problema. Hablaremos de esto durante el vídeo, dando diferentes tipos de detalles, hasta niveles cercanos a los 73.000 puntos. Es decir, como ya analizamos ayer, te recomiendo que vayas al vídeo de ayer, Bitcoin desde los máximos hasta un porcentaje de caída que no representaría ningún tipo de afectación, puede irse al 26-27% abajo. Concretamente ayer hablamos de la cifra del 27%. Bien, esto en términos diarios. Ahora bien, para que el precio de Bitcoin caiga un 27%, no podemos esperar a que no haya ningún cambio en ninguna temporalidad. Y en este caso sí que estamos viendo que tanto en 4 horas como ahora comentaremos en gráfico horario, estamos viendo cambios de tendencia. Justamente ayer me preguntabais, oye, este movimiento impulsivo y correctivo hasta aquí, ¿está repercutiendo en algo? ¿Está formando algún cambio en algo? Y la respuesta era que no. Y es cierto, hasta este punto de aquí, el precio de Bitcoin no había formado ningún cambio de estructura. ¿Esto podía tratarse de un máximo decreciente? Bueno, tengo mis dudas porque la estructura es muy justa, el movimiento impulsivo es muy justo y no deja suficiente desarrollo en el precio para que realmente marque ese máximo decreciente, algo muy similar a lo que ocurrió aquí. Esto ya es un máximo decreciente. Tengo mis dudas, por lo mismo, porque la realidad es que el movimiento impulsivo es demasiado endeble como para corroborar que esto es un máximo decreciente. Primer punto. Segundo punto, esto puede llevar a la siguiente implicación, y es que este movimiento no forme parte de un impulso, sino de una estructura mayor, que es lo que ocurrió aquí y lo que podía haber ocurrido aquí. Por ejemplo, una estructura de canal, por ejemplo, una estructura de, pues qué sé yo, de triángulo, de nuevo, más desarrollado o desarrollado hacia la dirección contraria, etcétera, etcétera. El tercer punto por el cual esto no repercutía en aquel entonces, ayer al mediodía, en un cambio de tendencia era porque no habíamos ni tan siquiera cerrado por debajo de los mínimos anteriores. Para tú confirmar una ruptura no solo tienes que romper, cerrar, sino que también tienes que confirmar. En este punto rompimos. Sí. Cerramos. No. Eso es algo que vimos durante las siguientes horas, cuando el precio de Bitcoin confirmó en el momento en el cual ya había bien entrado la sesión de Nueva York en Estados Unidos, confirmó claramente la ruptura por debajo de estos mínimos. Y justamente en este punto es cuando ya hemos confirmado ese cambio de tendencia, que no solo se ve en 4 horas, sino que también se ve en gráfico horario. Y podemos empezar a marcar nuevos niveles. En gráfico horario,
esta estructura sí que es mucho más evidente en cuanto a el movimiento correctivo y el máximo decreciente respecto al anterior máximo. Así que si vamos marcando los anteriores máximos, tenemos un máximo en el nivel de máximos históricos, un máximo posterior, y si vamos marcando los últimos mínimos, tenemos un mínimo en este punto de aquí y otro mínimo en este punto de aquí. Y los propios máximos y los propios mínimos ya nos indican los niveles correctivos a los cuales puede llegar el precio. Es decir, para poder ver un movimiento correctivo dentro de Bitcoin, como es una caída del 26-27%, que como he comentado al principio no repercutiría en ningún tipo de afectación técnica, lo que tenemos que ir viendo es que el precio en gráficos inferiores, 4 horas y 1 hora, va rechazando los máximos y los mínimos, formando una tendencia y una consecución de máximos y mínimos decrecientes. Con lo cual, dentro de esta estructura de aquí, podemos esperar sin ningún problema a que el precio ataque la zona de los 95.700 sin ningún tipo de problema, que seguiremos dentro de esa estructura de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, para continuar con esa tendencia bajista en gráfico de 1 hora que nos puede llevar hasta niveles inferiores. Ahora bien, esto es en cuanto a la estructura de Bitcoin, pero es muy importante no limitarnos al análisis de Bitcoin y utilizar las diferentes herramientas que tenemos dentro de todo el grueso del mercado de las criptomonedas. Y para ello podemos analizar el siguiente gráfico, y es el gráfico de Others. ¿Qué nos indica Others? Others nos indica pues simplemente la capitalización total del mercado desde el top 10 hacia abajo, excluyendo pues Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, Dogecoin, BNB, Solana, Cardano, Ripple y me dejo una, que no sé cuál es ahora mismo. Pues esto es lo que nos marca Others. Bien, lo que estamos viendo en Others es un principio de desaceleración un poquito más evidente. Solo llevamos un día de toda esta semana de, obvio, 7 días, que podría repercutir en una estructura similar a la que vivimos en este punto de aquí. Es decir, a donde quiero llegar es a que si el precio de Bitcoin alarga este movimiento correctivo, formando esos máximos y mínimos decrecientes en gráfico de 1 hora, formando un pullback natural, normal, proporcional, lo que es habitual, para terminar en al también, en una tendencia alcista, así como lo es en una tendencia bajista, hay una probabilidad realmente elevada de que, obvio, Others, así como Total, Total 2, Total 3 y cualquier capitalización de mercado, pues sufra también un movimiento correctivo, sufra también un movimiento a la baja. Movimiento a la baja que puede determinar o puede derivar en esa capitulación final de las altcoins contra Bitcoin, formando ese último movimiento bajista de cualquier gráfico de altcoin versus Bitcoin, en este caso dentro de un escenario bajista, entre paréntesis, dentro de un pullback simplemente, no de una tendencia bajista diaria o semanal, sino dentro de un mero pullback, pero formando esa capitulación final que provoque esos cambios de tendencia últimos que hemos visto en tantas ocasiones y en tantas comparaciones, por así decirlo, entre cualquier altcoin y Bitcoin, y ya dando paso a la alt season final. Lo que estamos viendo es que independientemente de esta desaceleración en Others, lo que está ocurriendo con la dominancia es lo mismo que hemos visto hasta ahora, y es caídas. Hasta ahora, durante estos últimos días, me refiero. La semana anterior fue una semana muy interesante, ya que fue la primera o de las primeras grandes semanas bajistas en la dominancia de Bitcoin desde hace meses, desde el verano prácticamente, incluso un poquito antes. Y esto dentro de un entorno alcista, dentro de un entorno en el cual Bitcoin estuvo corrigiendo de forma horizontal, mientras que muchas de las altcoins seguían formando un movimiento impulsivo, lo que derivó en un movimiento correctivo en gráfico semanal de la dominancia. Pues bien, la realidad es que, oye, si Others está desacelerando, pero la dominancia de Bitcoin lo que está haciendo es caer, podríamos decir, oye, Alex, entonces esto que comentas de esta capitulación final de las altcoins, no que las altcoins tengan que hundirse y Bitcoin subir, sino que las altcoins pueden caer más o subir menos durante unas últimas semanas para que se forme esa capitulación en cualquier par versus Bitcoin, no tiene sentido, porque Others se está desacelerando, pero la dominancia está cayendo, con lo cual el dinero se está yendo de Bitcoin.
La respuesta es sí. Sin embargo, si pongo el gráfico Others contra Bitcoin, seguimos viendo esa desaceleración clara en gráfico diario. Seguimos viendo cómo en gráfico horario hay una anomalía importante respecto a, por ejemplo, Total, Total 2, Total 3 o el mismo Others. Pero es que además, si ponemos este gráfico en diario, Others Bitcoin, y analizamos, por ejemplo, cómo se han formado anteriores movimientos correctivos, vamos a poner encima de la mesa el gráfico de Bitcoin y vamos a poner encima de la mesa el gráfico de Others. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En gráfico de velas, Others Bitcoin. Perfecto. La comparativa entre capitalización total 10 hacia abajo contra Bitcoin. Si este gráfico de velas sube, total 10 hacia abajo se comporta mejor que Bitcoin. Si este gráfico cae, total 10 hacia abajo se comporta peor que Bitcoin. Perfecto. Pues vamos a analizar los momentos en los cuales Others Bitcoin ha caído para ver cuál es el timing entre Others y entre Bitcoin. Fijaros, en este punto de aquí, ¿qué es lo que vivimos? Un movimiento claramente correctivo de Others Bitcoin. Es decir, independientemente de que Others Bitcoin estuvo comportándose mejor durante unas semanas, terminamos formando un movimiento a la baja. Muy bien, ¿cómo llegamos a este punto? Pues el gráfico de Bitcoin, que es este gráfico de aquí, a ver, para confirmar exactamente, el gráfico, lo voy a poner de color blanco para que haya una diferencia mucho mayor. El gráfico de Bitcoin, fijaros que subía X, pero el gráfico de Others subía mucho más. Fijaros en esta separación de aquí, que estoy pintando de color blanco. Esta separación que provocaba que Others Bitcoin subiera. ¿Qué terminó ocurriendo? Que tanto Others como Bitcoin cayeron, pero Others Bitcoin también cayó, con lo cual Others estuvo cayendo más que Bitcoin. Esto lo entendemos perfectamente porque lo estamos viendo en pantalla. Ahora bien, ¿cuándo empezó a caer con fuerza Others Bitcoin? En esta vela de aquí. Fijaros, esta vela de aquí fue la vela que inició una caída fuerte. Hasta esta vela de aquí, lo que estaba ocurriendo con Others Bitcoin era una desaceleración. Sin embargo, ¿qué estuvo haciendo Others mientras Others Bitcoin desaceleraba? Caer. En el momento en el cual empezó a caer con fuerza Others Bitcoin, es decir, en el momento en el cual Others empezó a comportarse peor que Bitcoin, en este caso dentro de un entorno bajista, Others ya hacía tiempo que estaba cayendo. ¿Qué significa esto? Significa que esta desaceleración, independientemente de que estemos viendo que la dominancia de Bitcoin está cayendo, con lo cual se está yendo dinero de Bitcoin a otras criptomonedas, puede ser la antesala a que Others Bitcoin termine haciendo así. Ya hemos visto en anteriores ocasiones, y podéis utilizar este gráfico para analizar, lo ponéis en vuestra casa y lo comparáis vosotros, ya os digo yo que es así, obvio no en un 100% de veces, pero en muchas ocasiones ocurre del siguiente modo, y es que vemos una desaceleración de Others Bitcoin, mientras Others empieza a caer, Bitcoin empieza a caer, y cuando Others Bitcoin cae con fuerza, Others ya hacía rato que cae. Con lo cual, en esta estructura podemos ir viendo un movimiento a la baja de Others, un movimiento a la baja también de Bitcoin, y que Others Bitcoin se mantenga arriba, dándonos esa falsa sensación de, oye, esto no está yendo tal y como pensábamos, no viene esa capitulación final o no viene esa caída última de altcoins contra Bitcoin. Y de repente, que después de desacelerar o incluso gotear al alza, subiendo de forma desacelerada también durante X días, Others Bitcoin caiga con fuerza. Y en el momento en el cual cae con fuerza, ya hace una semana y media que Others está cayendo. Y ese movimiento a la baja ocurre en 3 días. En cuanto a Others contra Bitcoin, pero Bitcoin y Others ya han estado cayendo durante no 3 días, sino durante semana y media, 2 semanas. No sé si me estoy explicando. Entonces, a este punto, donde quiero llegar es a que voy a quitar esto de aquí, voy a quitar esto de aquí. Bitcoin, primero, a modo de conclusión, está formando un movimiento correctivo natural
ilógico después de una subida importante, que gracias a la subida importante puede significar un movimiento de un 27% de caída, sin que eso afecte en nada. Pero para que se forme este movimiento de caída, tienen que seguir respetándose esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes, lo cual implica que desde el punto actual, como ya he comentado, Bitcoin puede subir hasta los 95.800 y seguir dentro de esa estructura de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Esta estructura bajista de alargarse en Bitcoin, correctiva, mejor dicho, en gráfico de 1 hora, dentro de una probabilidad muy elevada provocará que el mercado de criptomonedas en general corrija, porque es normal, porque es natural. Y dentro de esta corrección, que en Others ya ha empezado en forma de desaceleración, tal y como ocurrió en el año 2019-2020, aunque tenemos que ir confirmando semana a semana, y aunque quedan 5 días y 19 horas, puede provocar que en cuanto a Others Bitcoin se forme ese movimiento de, entre comillas, capitulación final, tal y como ocurrió en el mismo ciclo, donde vimos, pues, una caída del 66, una subida del 64, una caída del 61 y un cambio de tendencia. Una caída del 67 en la actualidad, una subida del 71. Si caemos, ahora mismo estamos a un 45% de caída aproximadamente. Podría faltar ese 15-20% de caída entre altcoins versus Bitcoin, como digo, de capitulación, para ya iniciar ese cambio de tendencia final. Y esto no tiene que medirse día a día o al milímetro, porque ya hemos comprobado, con un ejemplo random, el último ejemplo de caída, podríamos habernos ido más atrás, pero ya teniendo aquí el último, pues nos quedamos en ese, que lo que ocurre muchas veces es que el precio, antes de iniciar la caída grande en Others Bitcoin, ya lleva unos días previos de caída tanto en Others como en Bitcoin, hasta que se inicia ese movimiento mucho más agresivo y se da paso a esa tendencia mucho más bajista. Así que nada, simplemente quería hacer un pequeño update de esta última hora del mercado, tanto en cuanto a Bitcoin como en cuanto al mercado de criptomonedas en general. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.